Vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios Padre, a los espíritus superiores, a nuestros mentores que nos acompañan, a nuestros maestros, a nuestros guías, que siempre están de nuestro lado, tratándonos siempre de guiarnos por esos caminos de conocimiento en este centro de estudio espírita del cual estamos participando. Y ahora vamos a dar gracias también por los conocimientos que hemos adquirido hasta el día de hoy en todo lo que respecta a este año, y que eso sea pues un gran apoyo y un gran respaldo para todos, para que sea parte de lo que nos integre a nosotros mismos y a nuestras familias. Que así sea. Que así sea. Como sabrán, los temas son temas libres que se están escogiendo para que podamos dar esta charla. Y un tema libre que yo escogí a partir de lo que vivimos como experiencias día a día es es morir para volver a nacer, o morir para ser yo. Ese es el tema y el título que le he puesto al tema de hoy. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a empezar un poquito. Como les dije que esto es un tema que es del día a día, todo el momento lo estamos nosotros atravesando y viviendo. Entonces, vamos a empezar con esto que primero vamos a mencionar, que son las emociones y las acciones que nos están dañando día a día. Entre estos tenemos al miedo, a la culpa, a la vergüenza, al dolor, a la mentira, lazos que hacemos, ilusiones que nos creamos, odios que no podemos tal vez olvidar, el ego que siempre nos anda acompañando y a veces lo demostramos sin darnos cuenta, tristezas, frustraciones, bueno, y demás, ¿no? Un poquito hablando de estos puntos de emociones y acciones que nosotros los hacemos sin darnos cuenta, porque no estamos en conciencia a veces que estamos atravesando eso, ¿no? Simplemente lo estamos atravesando. Cuando estamos sintiendo emociones debemos tal vez un poco aislarnos un rato y recapitular lo que nos está pasando para identificar realmente lo que estamos atravesando y lo que estamos pasando, ¿no? La emoción y entender cómo identifico. Primero, más que resolver, cómo identifico. Identifico qué estoy atravesando. Un miedo, una culpa, un odio, una mentira, una tristeza. Entonces voy a identificar, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros tendríamos que empezar a, más que todo, a saber el concepto de la palabra, a tratar de, a tratar de entender cómo lo voy a, lo voy a entender, cómo voy a entender que lo estoy atravesando o que lo estoy sintiendo. Es como identificar el momento en el que estoy atravesando por una emoción o una acción que no debería de estar viviendo o que me está mal, o que me está dañando, ¿no? Emocionalmente. Siguiente, por favor. Como todos sabemos, nosotros tenemos un campo energético y también nuestros centros de fuerza. Estos centros de fuerza alguna vez se nos indicó que son como focos, son 7 centros de fuerza y que son como focos que alumbran nuestro campo energético, ¿no? Y cuando uno de ellos está bloqueado, es como si tuviéramos un papel que estamos
con el cual lo estamos tapando. Entonces, la iluminación va a ser ya no tan fuerte, sino va a ser más opaca, más débil. Y algunas veces cuando nosotros hacemos este tipo de, entramos en una situación de baja energía, hacemos que uno se bloquee, se apague y por ende obstruya al siguiente, ¿no? Entonces son acciones o funciones que van como consecuencia de no identificar tal vez esas emociones o esas acciones que nosotros estamos atravesando. Entonces se van bloqueando lo que son nuestros centros energéticos, centros de fuerza, y hay algo que nosotros tenemos que, hay una energía que tiene que fluir, una energía interna que tiene que fluir, y si los vamos a bloquear, esto no va a fluir tan, tan fácil, digamos, ¿no? O tan sencillo, no va a fluir. Y ahí es donde ya nosotros empezamos a sentir desganos, malestares físicos, mentales, corpóreos, ¿no? Este campo, nuestro campo energético, siempre debemos de cuidarlo y dejar que la energía fluya uno tras otro. Pensar que con el pasar de los años y nuestras emociones mal trabajadas bloquearán estos centros de fuerza, ¿no? Y debemos de un poco ir analizando, a ver si me está pasando algo física o emocionalmente, cómo tengo que dejar que esto empiece a solucionar o a empezar a arreglar, y que la energía interna que tenemos vuelva a fluir otra vez. Siguiente, por favor. Cuando nosotros al final nos descuidamos realmente de esta energía interna que debemos dejar fluir, ya vienen podríamos decir, esas consecuencias, ¿no? Como vemos acá, enfermedades, sufrimientos, que van a generar a partir de estas emociones mal trabajadas, tal vez mala suerte, problemas, miseria. Entonces, todo acompañado tras lo otro, ¿no? Y algunas veces nosotros decimos, ¿por qué nos pasa todo esto? Y no es porque no estamos trabajando en algo importante, que es identificar o buscar en nuestro yo interior qué es lo que está pasando, por qué he llegado a enfermar, por qué he llegado a un padecimiento, por qué he llegado a un estado crítico, por qué he llegado a lugares donde no debía haber llegado. Pueden ser físicos o lugares emocionales, ¿no? Entonces, todo lo que nos pasa debemos saber que no es también un castigo, porque ahí nosotros estaríamos entendiendo de que si lo que me está pasando es un castigo, yo tendría que empezar a entender que, a sentirme culpable de algo, culpable de que algo yo haya hecho antes o algo hayan hecho antes mis antepasados, entonces ya hay culpa, ¿no? Entonces, es un poco de ver desde otro punto de vista esto y no como un castigo o algo que yo tengo que atravesarlo como un castigo y una culpa, que son, que entre las emociones que ya dijimos hace rato están el miedo y la culpa, son entre los que más, ¿no? Bajan nuestro campo energético y nos debilitan. Siguiente, por favor. Hay ejemplos que voy a ir tomando para que más o menos veamos este tipo de daño emocional, físico, espiritual, que también se nos presenta. A veces, no siempre, no siempre va a ser solo físico o solo emocional, ¿no? A veces también es espiritual, y ir trabajando el cómo yo tengo que lograr tal vez una superación. Ahora con algunos ejemplos.
vividos, que he atravesado. Tal vez el tema era libre, ¿no? Porque queríamos dar un poco más de lo que era nuestra experiencia o de lo que estamos actualmente atravesando. Algo muy similar que identifiqué en la película de Divaldo era que Divaldo, cuando era niño, ya tenía un obsesor, pero de una vida anterior, de una vida pasada. Y este obsesor era un sacerdote, si no me equivoco. Sí, era un sacerdote. Era un sacerdote que lo estaba siguiendo, ¿no? Entonces él quería, este sacerdote era un obsesor que tenía que, de alguna forma, tal vez vengarse, ¿no? Pero sabemos que cuando nosotros estamos vibrando en emociones muy bajas, en este caso, cuando uno es niño, es el miedo. Entonces, vamos a ver, vamos a entender de que tal vez a los niños, un adulto no tiene tanto miedo como generaría un niño. Entonces, para ellos, para este tipo de energías o sombras o seres negativos, es mejor absorber esa energía del niño, porque tal vez el niño lo hace con más intensidad, lo vive con más intensidad del miedo. Entonces, desde niño a él se le presenta este obsesor y él vivía con miedo. Entonces, era algo bueno de donde absorber esa energía de miedo, ¿no? A veces nosotros podemos ser como pilas, damos energía negativa a quien no debemos de dar, pero tenemos que entender que esta energía también puede ser positiva. Debemos de saber, más bien, debemos de saber emanar más bien energía positiva, ¿no? Pero como era un niño y tenía su obsesor, entonces él emanaba mucho miedo, mucho miedo. Y lamentablemente no es algo que se le haya pasado así rápido, ¿no? A Divaldo, sino se lo ve incluso hasta de joven, sigue influenciado por este obsesor. Entonces él seguía con ese miedo, esa angustia y esa vibración baja que le hacía sentir su obsesor. En una de las imágenes que ahí ven, es justo el momento en que el obsesor de Divaldo está induciendo a una tentativa de suicidio. Tal vez se iba a sentir muy feliz, ¿no? El obsesor una vez que cumpla lo que él quería, que Divaldo se suicide, pero más bien, más bien Divaldo no se suicida y es un momento en el que para él era un tope hasta ahí y parar ahí, hasta ahí su sufrimiento o miedo o ese aceptar de que este obsesor siga absorbiendo de él, ¿no? Siga con este pensamiento intenso de estar asediado por este obsesor. A partir de ese momento en el que él se libera, se deja. Es como liberarse y ya no más. Entonces el obsesor ya no volvió a hacerle daño, más daño mental, emocional. Dejó de absorber esa energía negativa que estaba, tal vez el obsesor estaba disfrutando porque lo hacía sentir mal, ¿no? Ya en la película, los que han visto tal vez esta película se dan cuenta que cuando ya es finales al finalizar ya la película, se le ve a él, pero ya entra como amigo, cuando le muestra a la niña que él iba a cuidar y que era mamá del obsesor. Muy bonita la forma de que terminan, pero ya hablan como si fueran amigos, ¿no? Entonces ya no era alguien que asediaba o que dañaba o que seguía haciendo sentir mal, ya era un amigo. En esta película o en este fragmento de la película podemos identificar el mensaje que el mensaje claro, ¿no? En el que está, donde él se libera, suelta, ya no permite que algo le siga dañando, le siga maltratando. Entonces es una forma de terminar y terminar una fase que él vivía. Quería un poquito dar como ejemplo algo que nosotros ya habíamos visto, bueno, la mayoría de nosotros en el centro y habíamos visto como este caso, ¿no? En mi familia actualmente, siguiente, en la siguiente diapositiva, por favor.
En mi familia sí, mi esposo atravesado por algo así. Tenía un obsesor cuando él tenía 14 años y veía siempre en la ventana, así más o menos representativo a la imagen de la izquierda. Un hombre, una sombra negra con capa y sombrero negro, que siempre le hacía sentir, ¿no? Más que todo ese sentimiento y acción de miedo. Entonces era constante, como continuo. Y el ser continuo, el vivir así continuo, ha llegado por meses, digamos, ha llegado a que sienta desesperación, a pesar, digamos, de que tal vez sí lo contaba, sí pedía ayuda, pero nadie le entendía ni le podían comprender, ¿no? No sabían cómo ayudarlo. Entonces, hubo un momento en el que él dijo, ya, me rindo. Si tienes que llevarme, si tienes que matarme, o si tengo que morir, que sea. Y se entregó. Se entregó a ya no sufrir, porque fueron meses que estuvo así, y él tenía solo 14 años, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, de aceptar lo que le estaba pasando, de entender que ya no podía más seguir combatiendo contra algo que otros no entendían ni veían como él lo sentía, esto había desaparecido. Y dice, a partir de ese día, nunca más lo he vuelto a ver, nunca más. Y a ella le quedó solamente como una experiencia vivida, ¿no? Y algo así a mi pequeña, a mi hija le pasa actualmente, pero para ella ya no es algo físico, ¿no? Algo muy, muy, eh, algo muy, así como decir una persona con capa y sombrero, no es tan definido, es más que todo como ella dice, es como un humo negro. Y bueno, en esta experiencia, tal vez yo también un poco guiando y aconsejando, espero que ella también dé ese paso, ¿no? De dejar de sentir y de percibir eso que al final sí le hace sentir mal, sí le hace sentir un poco de daño y le causa daño emocional. Entonces estamos en eso de entender, de guiar, de comprender y siempre tratándole de dar mucho apoyo, mucho amor, ¿no? Y esto les comento porque deben haber muchas personas actualmente, familiares que nosotros estamos escuchando, pero no estamos entendiendo para poder dar ese apoyo. A veces como la mamá de mi esposo, ¿no? Cuando él tenía 14 años, no decía sí, no, como creía y no creía y no hacía nada al final. Entonces, solamente como experiencia, escuchar más a nuestros hijos, creer en lo que nos dicen, tener un poquito más abiertos los oídos para entender si algo les está pasando a algún familiar o algún amigo que está en nuestro entorno o alguna persona que está atravesando por esto y entender que sí puede estar pasando, que no es solo su imaginación y que podemos nosotros ser una gran ayuda en ese momento para poder direccionar ese sufrimiento o ese momento, estadio que están viviendo, ¿no? Y acompañarles. Siguiente, por favor. Cuando atravesamos por situaciones complicadas, momentos con bastantes conflictos, podemos decir que nosotros estamos ya como entre la espada y la pared. Estamos como sin fuerzas ni para movernos, y allá estamos atrapados, ya no podemos movernos más, ¿no? Tal vez es un momento en el que debemos de aprender a rendirnos, a aceptar y aprender a estar felices en nuestra experiencia, porque la estamos viviendo y la vamos a atravesar de alguna manera. Hay muchas personas que están atravesando por problemas con conflictos emocionales, problemas de enfermedades, ¿no? Entonces, y siguen queriendo decir, no, yo voy a poder, no, yo lo voy a solucionar. Siguen queriendo dar guerra, siguen queriendo dar pelea, digamos, ¿no? Y ya cuando ya no pueden más, cuando ya no se puede más, entonces sí deciden rendirse, ¿no? Sí, deciden y aceptan. Más que todo es la aceptación
del momento en el que estamos viviendo con esa situación en la que nos encontramos, ¿no? Ya les dije que nosotros tenemos que empezar a identificar qué estoy atravesando, me está pasando, cuáles son las consecuencias con las que estoy atravesando tal vez en ese momento, y aceptar, pues, aceptar todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y que tenemos que atravesarlo, sin desesperarse. Tal vez después de estos pasos que les he indicado, de aprender a rendirse, aprender a aceptar y estar felices, lo bueno sería entrar en resignación a lo que nos está pasando. Tampoco significa que tengamos que dejar eh, o decir que no nos importa o que está bien y que así, no, sino es una resignación interna del yo interior. Y así, esto es lo que de alguna forma nos va a hacer ganar energía nuevamente y es el rendirse para volver a empezar. No todas las enfermedades, vamos un poquito a explicar esto sobre el asunto de las enfermedades que también se atraviesan con gran dolor, con gran frustración, digamos. Vamos a indicar que no todas las enfermedades a veces son de situaciones conflictivas que derivan solo de las emociones. También pueden tratarse de situaciones que son al azar y de expiaciones que sí tenemos que atravesar o de vidas sí anteriores, ¿no? Que algo hicimos y ahora sí lo tenemos que atravesar para superarlo, ¿no? Entonces es una expiación de vivencia por la que tenemos que atravesar, ¿no? En esta diapositiva que estamos viendo ahora, quería un poquito explicar, tal vez, quienes han visto esta película sobre Brad Pitt y los zombies, nosotros somos como Brad Pitt, digamos, ¿no? Cuando estamos con cuerpo físico, y nosotros estamos con vibraciones bajas, esos seres bajos, esos seres que nos están haciendo daño, nos ven y nos pueden identificar y se nos agarran hasta de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo energético y somos absorbidos o somos parte de la energía que a ellos les sirve. Pero en el momento que nosotros tomamos esa decisión de cambio interno, de cambio interno y de no poder y de no seguir batallando contra algo que no vemos, y como él se toma una pastillita en la película y luego ya el zombie ya no lo ve, directamente pasa por su lado, ni siquiera ya no puede, bueno, no lo siente, no lo huele, no lo ve, no nada. Entonces simplemente ya es como un ser de sombra que puede pasar por tu lado, pero ya no te ve, ya no hay nada de ti, ni olor, ni visualidad energética baja, nada que pueda identificarte para que él vuelva a ser alguien que pueda asediar tu cuerpo, tu mente o tus emociones, ¿no? Entonces, más bien, eh, yo lo identifico como esa parte, ¿no? En la que nosotros tenemos que vibrar alto, estar, tal vez darle paz a esos momentos, paz, tranquilidad, mediante técnicas que podamos ayudarnos para no atravesar por esos momentos de vibraciones bajas y que nada se nos pegue, que nada nos haga daño, ¿no? Siguiente, por favor. Dos ejemplos actuales de vivencia. Quería aquí más o menos también un poquito mencionar. Es de dos personas que actualmente también están en esa parte de salud espiritual y emocional. Es esta señora que es Suama Fraile. Ella
ha vivido, un poquito les voy a contar la experiencia de ella, ¿no? Es como un testimonio de vivencia, cómo hace uno un cambio para encontrarse a uno mismo y hacer ese cambio definitivo, ¿no? Ella era una persona, bueno, ante todo una niña que ha sido tal vez maltratada, abandonada por la mamá, porque la mamá no era muy buena, muy de buen vivir, y ella ha atravesado por bastantes situaciones difíciles solo de niña. Ha vivido solo con la abuela y el tío prácticamente, y lo que le ha llevado tal vez a una mala vida, ¿no? Ella dice, ella cuenta en su experiencia que después de descuidar su salud, porque no controlaba ni lo que comía, ni lo que decía, era muy, tenía emociones muy fuertes, enojos, gritos, y vivía con ese tipo de estado anímico. Entonces ella se da a lo que son tal vez algún tipo de adicciones fuertes, alcoholismo, drogas y demás. Cuando ella ya se cansó de vivir, no se cansó, ya era, ya llegó hasta el tope, digamos, ¿no? De poder vivir en ese estado, decidió tomar un día una dosis fuerte, porque ya no quería vivir así, ya no quería seguir viviendo así. Entonces decidió tomarse algo muy fuerte y en ese momento ella dijo, antes de entrar en inconsciencia, dijo, si existe un Dios, que me ayude. Y con esas simples palabras, ella simplemente se dejó caer a la cama y no se levantó más hasta el día siguiente. Ella dice, yo me he tomado una dosis tan fuerte que realmente yo tenía que haber muerto, dice, ¿no? En su conciencia. Yo debía de haber muerto. Pero cuando ella al día siguiente se despertó, abrió los ojos y se sentía tranquila. No sentía tampoco, ella dice, yo no sentía tampoco ese malestar que debía haberme dado, ¿no? Después de horas de alcoholismo, de droga y demás, tampoco sentía, me sentía bien. Abrí mis ojos, dice, tan normal, tan natural, abrí mis ojos, dice, me levanté y bueno, otro día más de ir a trabajar. Y en el camino se encontró un libro que era de ayuda personal, de autoayuda personal, ¿no? Entonces, a partir de eso, ella empezó a cambiar, empezó a ver la vida de diferente manera, empezó a dejar todo aquello que le hizo daño y a entender lo que le pasaba, porque ella al final acepta lo que le ha pasado, ¿no? Acepta la mamá que ha tenido, acepta el padre que le había abandonado, entonces acepta todo eso y empieza a vivir una vida en el que ella, para ella, no, su cambio no ha sido ir a una oración, digamos, ¿no? Porque algunas personas no les gusta orar porque no es costumbre, pero ella simplemente lo mencionó. Dijo, si existe un Dios, que me ayude. Entonces también es una forma de orar, ¿no? Pero ella lo hizo así, con esas palabras de comunicación, porque el orar es una comunicación y esas palabras cuando de petición o cuando estamos pidiendo algo más superior a nosotros, eh, también es una forma de orar en estos términos, ¿no? Una de las cosas que ella dice, de sus lemas o de sus mensajes que ella da, dice, la palabra es la pala que labra, ¿no? Entonces, son cosas que ella también ya ha ido instruyendo. Ahora es una persona que se dedica a dar muchas conferencias sobre salud, ella tiene algunos consejos de salud espiritual, salud mental, salud física y eso, ¿no? Eso le ha hecho un poquito conocida en esos medios de sanación. Tal vez muchos de ustedes también conozcan a este señor, Alonso Puig, doctor, cirujano, si no me equivoco, es cirujano gastroenterólogo. Él, él era, era cirujano médico muy reconocido, muy bueno, pero cuando él se daba cuenta de que cuando les daba un consejo a sus pacientes, él hacía un cambio en sus pacientes. Con solamente hablarles, darles el mensaje, los pacientes decían, me ha cambiado más lo que me ha dicho usted que lo que me ha operado, que la cirugía que me ha hecho.
Entonces la gente venía y volvía y le decía, ¿por qué no habla más a la gente? Porque eso me ha sanado más a mí. Entonces él un día, por esta tal vez no poder reencontrarse a sí mismo, entra en una especie de encontrar su propio yo, encontrar a su ser y hacer una conexión con su yo superior. Se sienta, ve su reloj y dice, siéntese esa fuerza, ese impulso de sentar y tal vez calmar su mente para ver qué decisión va a tomar. Si sigue como cirujano o se pone a cambiar deja el bisturí y se pone a dar conferencias y hablar más a la gente, ¿no? En ese momento, este doctor siente que ha pasado 10 minutos, pero en realidad, cuando ve el reloj, pasaron 4 horas y él no puede creer todo lo que ha pasado, ¿no? Pero a partir de ese momento, le vino como una especie, digamos, de afirmación que él debía de cambiar y debía de hablar más con las personas y dar como esa comunicación espiritual, emocional que muchos necesitamos para hacer esos cambios. Y él dice, yo después de esas 4 horas que he visto que han pasado, ya mi cuerpo incluso ha cambiado. Sentía mi cuerpo mucho más liviano, más sano. Algo en mí ha cambiado eso, ¿no? Entonces eso podríamos decir que también es una conexión con el yo superior. Son cambios que nosotros nos damos, nos damos la oportunidad de hacer esos cambios. Siguiente lámina. Ahí está. Podemos indicar entonces que todos estos estados, son estados de conciencia, todos los momentos que vivimos, ¿no? Y estos estados de conciencia ya nos llevan a hacer un cambio interior, a aprender a confiar en el verdadero ser que nosotros somos, en la sabiduría que nos da el universo, que nos da Dios, que nos dan los espíritus, en esa guía que nos dan los espíritus y nuestros maestros espirituales, ¿no? Y la comprensión y la magnificencia magnificencia de uno mismo y el amor propio para la curación emocional o física. El amor incondicional nosotros deberíamos de practicarlo más hacia nosotros y a los demás. Es como un ejercicio que deberíamos de estarlo practicando continuamente. Esas dos palabras importantes, ¿no? Que son el amor y el odio. Aquí podríamos explicar que un morir para volver a nacer es lo que hace un ave fénix, ¿no? Y el ave fénix prácticamente renace entre las cenizas y vuelve a nacer esa ave que se había extinguido en algún momento. Así también podemos indicar, hay una terapia que se la maneja un poquito emocional, ¿no? La parte emocional mental, y se les dice a alguien para que vuelva a empezar o vuelva a entender lo que le está pasando. En esa terapia se le indica que vaya y que busque un lugar en su casa o en el patio, en algún lugar, un lugar donde esa persona tenga que morir. Haz de cuenta que vas a morir y te echas. Y sientes cómo te estás muriendo. Sientes que vas a dejar todo, hijos, casa, todo vas a dejar y sientes que estás muriendo. Dejas que tu muerte, vives tu muerte un tiempo y vuelves a sentir y vuelves a empezar a mover. Bueno, el consejo es volver a mover los dedos de poquito, los ojos, el cuerpo y sentir que estamos volviendo a nacer. Una técnica de
terapia, ¿no? Que que tal vez también aconsejamos dar para volver, para pasar ese efecto, para poder vivir ese momento y darnos esa oportunidad de que estamos sintiendo, que estamos volviendo a nacer, que estamos volviendo a empezar. Cuando nosotros vivimos bastante en lo que es el odio, siguiente lámina, por favor. Cuando nosotros vivimos mucho con esos dos estadios de conciencia, digamos, ¿no? Que pueden ser también el odio. Solamente creamos o vemos que físicamente nuestras células se secan. A veces el cabello se cae, la piel se deteriora, nuestro cuerpo está deteriorándose. Entonces son efectos físicos que estamos dañando a nuestro cuerpo simplemente así, dando más importancia a ese sentimiento negativo, ¿no? Entonces no estamos haciendo daño a nosotros mismos. E internamente también afectará y iremos tal vez generando algunas enfermedades o algunas depresiones o estrés, viviendo en desarmonía, tanto con la familia, con los compañeros de trabajo, con el entorno que nos rodea. A ver, tenemos que entender que el odio se da más que todo por el temor o por el miedo a perder algo que sea nuestro, material o alguna persona. Entonces, por eso se odia, porque nosotros tenemos miedo a que cambie algo o que perdamos algo. En cambio, cuando nosotros estamos vibrando en amor, que son frecuencias mucho más altas, podemos decir que es un momento, es un estadio de conciencia que conviene vivir el amor, porque el amor es mucho más grande, más extenso, es como un océano, digamos, ¿no? Entonces, amar la vida, amar esa energía universal, amar a los que nos rodean. Y esto se va a dar a partir del respeto que nosotros generemos hacia quienes están a nuestro lado. Si no hay respeto, no hay amor, ¿no? Entonces, términos en los que podríamos ir identificándonos qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, ¿no? Ahora, si entendemos entre el odio y el amor, ya, si yo no puedo amar a alguien porque me ha hecho un daño, por lo menos no odiaré a esa persona. Entonces, entenderé de que tengo que cambiar estos estadios de amor, de no poder amar, pero por lo menos no odiar, ¿no? Y aceptar cuál es eso que me está haciendo daño, porque al yo odiar, me estoy haciendo daño solo a mí, solo estoy haciendo daño a mi cuerpo físico. Debemos de aprender a mirar en los ojos de los demás nuestra propia mirada. Es una forma también de poder alcanzar esta vibración de amor, ¿no? Y así nuestro ser interior, nuestros centros energéticos van a fluir, van a tener más destello, tanto para los demás, y nos van a hacer sentir más felices. Vamos a tener más suerte, vamos a llevarnos mejor con las personas y por frecuencia vamos a atraer personas que que estén igual con esa energía, con ese positivismo, igual que nosotros, ¿no? Si llegamos a si llegamos a conectar esta frecuencia y a vivir en este tipo de estadio emocional, de vibración alta, eso es lo que nos llegaría. Y siguiente, por favor. Pongamos en nuestras vidas este lema: vivir sin miedos y también sin culpas. Viviremos sin miedos, sin culpas, para
alejar todo aquello que sea malo. Y esto un poquito, ¿no? El, el entender que podemos morir. Morir es dejar todo aquello atrás, todo lo que estaba yo entendiendo que era vivir para mí, pero me estaba haciendo daño. Dejo atrás todo eso porque lo he identificado, lo he analizado y a partir de ese tiempo de aceptación, de resignación a lo que me está pasando y a lo que he estado viviendo, entonces vuelvo a empezar para y así morir para ser yo nuevamente. Hasta ahí sería la explicación de este tema que he escogido, de este tema libre. Dar las gracias a todas las personas que estaban conectadas y si hay alguna tal vez pregunta, tal vez complementación. Si no hay alguien, podríamos dar lo que es la oración de cierre. Vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios Padre, agradecer un día más, agradecer a quienes nos guían, quienes nos brindan su luz para avanzar, para continuar, para proponernos esto que nos hemos establecido, ¿no? Como la reunión pasada, de hacer algo bonito con este equipo que tenemos, en este saber, en esta conciencia de estudio y entender hacia dónde vamos. Que así sea.